Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas en esta hora de la mañana, 15 de abril, 15 de abril, estamos celebrando a San Ezequiel antes de Cristo, 598 antes de Jesucristo, el profeta Ezequiel. Bendiciones a todos los Ezequiel que tenemos en el nombre de Jesús, cual deriva de esa grande y hermoso y fuerte profeta de Dios en el tiempo de la diáspora, en el tiempo de la esclavitud ante Nabucodonosor. Bueno, pues hoy en el Señor, bendiciones a todos los que cumplen años, a todos los que es día de su santo. Muchas bendiciones en Jesús. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos. Un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Ezequiel, profeta en el año 598 antes de Cristo. Ezequiel significa Dios es fuerte. Era hijo de un sacerdote y él también fue sacerdote. En el Antiguo Testamento de Israel los sacerdotes se casaban. Fue el profeta encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevando cautivos a Babilonia. Durante 22 años predicó al pueblo de Israel en el destierro. Dios le avisó que muchos no le iban a hacer caso. No querrán hacerte caso ni a ti, porque tampoco quisieron hacerme caso a mí, porque tienen cabeza orgullosa y corazón terco, pero no les tengo miedo, pues yo les doy una voluntad, es más fuerte
pues no le tengas miedo, pues yo te doy una voluntad aún más fuerte que la de ellos y tan dura como diamante, le dijo el Señor. Al principio Ezequiel predicó en Jerusalén, avisando a la gente que si no dejaban de vista el pecado, vendrían terribles castigos y la destrucción de la ciudad. No le hicieron caso y llegó el rey Nabucodonosor y destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó a prisioneros y desterrados a sus habitantes. Entre los desterrados estaba él. En el destierro, este gran profeta manifiesta viva la fe de los deportados y los anima constantemente a confiar en Dios. Les enseña que este castigo no significa que Dios los haya abandonado, sino que los quiere purificar y volver mejores. A Ezequiel le habló Dios por medio de la visión muy misteriosa junto al río de Quebar. Se le aparece el Señor en un carro de fuego llevando por 4 seres vivientes, los cuales tienen forma de león, toro y águila y hombre. León significa el valor, toro la fuerza, el águila la elevación hacia lo muy alto y el hombre la inteligencia. Esto significa que todo lo que la creación representada por los 4 seres le servirán y obedecerán al Creador. Dios le presentó en visión un campo lleno de esqueletos. Les mandó darle una bendición y los esqueletos se llenaron de carne. Les ordenó darles otra bendición y los cuerpos adquirieron vida y resucitaron. Y Dios le dijo, esto es lo que voy a hacer con mi pueblo ahora. Están como muertos y desesperados, pero yo les daré una nueva vida y los llenaré de bendición. En bendición contempló Ezequiel que una carroza bellísima donde viajaba la gloria de Dios se alejaba de Jerusalén y se dirigía hacia Babilonia. Con esto el Señor le anunció que iba a abandonar por un tiempo a esta famosa ciudad, y así sucedió. Un año después Jerusalén fue destruida. Más tarde vio el profeta que la carroza con la gloria de Dios volvía otra vez a Jerusalén, y con eso se anunciaba que la ciudad santa iba a ser reedificada otra vez, y allí se le seguiría dando gloria a Dios. Y así sucedió. El pueblo desterrado volvió a su tierra santa, y en Jerusalén se volvió a construir el templo y a darle allí gloria a Dios. A Ezequiel se le murió la esposa y Dios le dijo, no llores ni lleves luto, porque con esto les quiero avisar que cuando les destruyan la ciudad no le van a dar tiempo para dedicarse a las lamentaciones. Todo sucedió de esa manera. Un día le dijo Dios, escúchense, hombres, el, échense al hombro el bulto con toda su ropa y sus utensilios de trabajo, que salga por la ciudad como quien viaja al destierro. Y así algunos le preguntaron, ¿qué significa esto? Le dirá qué es lo que va a suceder si siguen pecando. Tendrán que irse al destierro con su ropa y sus utensilios a los hombros. Todo sucedió después tal como Dios se lo había anunciado. En una visión le dijo el Señor, le voy a mostrar cómo será en el futuro la religión verdadera de mi pueblo. Y le mostró un río pequeño. El, el agua apenas llegaba hasta la rodilla y se podía atravesar fácilmente hasta el otro lado. Luego el río creció y el agua le llegaba hasta la cintura, y el río siguió creciendo y el agua llenaba hasta el cuello, y era difícil atravesarlo. Al fin el río creció tan inmensamente que no se podía atravesar, y sus aguas refrescantes regaron todos los campos de la orilla, los cuales se llenaron de árboles llenos de muy buenos frutos, y llegaron a las aguas, al mar muerto, que es súper salado y muy espeso, y no tiene vida ninguna clase. Y cambiaron allí aquellas aguas y las volvieron muy aptas para la vida, y se llenaron de peces. Dios les explicó que esto iba a ser el futuro de la santa religión,
Iría creciendo poco a poco hasta que regara el mundo entero y llenar todas las regiones de los frutos de buenas obras y convertir aquello que antes era maldad y daño de algo provechoso y lleno de bondad. Y así sucedió, gracias a Dios. La religión cree que cada día más y más y sus frutos de virtudes y buenas obras son maravillosos. Y muchos ambientes eran como el mar muerto, se volvieron llenos de vida espiritual y gracias a la religión. La gente decía animada, nuestros antepasados fueron los que cometieron las maldades y ahora nosotros somos los que tenemos que pagar. Pero Dios le dijo a Ezequiel, no es así como dices, cada uno paga por sus propias maldades. Le añadió una noticia muy importante. Si uno que era malo se vuelve bueno, se olvidará sus antiguas maldades y se les premiará por la vida virtuosa y empiezan a vivir. Pero si uno que era bueno se vuelve malo, se le olvidará lo bueno que hizo antes y se le castigará por la maldad que está viviendo hoy. San Ezequiel profeta pide a Dios que nunca se nos vaya a olvidar los, los males que, que nos pueden venir si desobedecemos a la ley del Señor. Y siempre recordemos con gran provecho los inmensos bienes que vamos a conseguir si permanecemos fieles al amor de nuestro Dios y obedecemos sus divinos mandatos. Del libro del profeta San Ezequiel, hermosos prodigios que el Señor le manda a este santo personaje en el momento del destierro de Babilonia ante el rey Nabucodonosor, y que Dios manda a estos personajes a mencionar que no, fíjense, está un poco contradictorio, pero a la vez así habla, a la vez se escucha como que si no estuviera Dios, pero realmente lo está. El profeta Ezequiel le dice al pueblo judío, al pueblo de Israel, va a venir un rey y nos va a someter, nos va a obligar. Y dice el profeta, no se nieguen, porque si se niegan nos va a destruir la ciudad y el templo. Entonces, esa profecía se ve contraria a la liberación del pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a cedernos de esclavos? Y dice el profeta, es que ya somos esclavos desde el vientre de nuestra madre. Y ahorita el Señor quiere que cedamos esa naturaleza porque no hemos obedecido. Y realmente el pueblo no quiso obedecerle al profeta. No le quiso hacer caso al profeta. Y viene todo el pueblo de Babilonia ante el rey Nabucodonosor. Y no nada más esclavizan al pueblo, destruyen el templo, destruyen la ciudad. Y le dijo el profeta, si cedemos a ser parte de la esclavitud del rey, nada nos pasará, nada nos linchará. Pero el pueblo se opuso, empezaron a tener la rivalidad, entraron los bárbaros de Nabucodonosor y destruyeron todo y mataron a todos y se llevaron de esclavo a muchos. Bueno, pues esa es parte de una profecía del profeta Ezequiel y por eso mismo lo miraban mal. Es el Señor, habla así y hay que tener ese detalle de mirar que por mal viene un bien. Entonces hay que tener ese detalle de esa ecuación en el nombre de Jesús. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la luz, conforme a la verdad, se acerca a la luz porque se vea, para que se vea que sus obras están bien hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el término del Evangelio de hoy es la grande bendición de que a través de las obras estamos manifestando cuánto sostengo la verdad, cuánto soy hijo de la luz, y se me manifiesta la presencia de Dios. Por eso, esta parte final del Evangelio es como una conclusión. Nosotros decimos que estamos con Dios, pero el estar con Dios, estando apegado a nuestras realidades, hay que tener mucho cuidado porque tu realidad a veces no es compatible con Dios. Por eso, si nosotros amamos a Dios, tenemos que mirar que Dios amó antes al mundo como a nosotros mismos. Por eso Dios entregó a su Hijo para rescatarnos de esta realidad del mundo, que el mundo nos está absorbiendo. Tanto amó Dios el mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara. Y el que crea en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Bueno, pues este contexto nos habla de la grande libertad de proclamar la verdad y la vida eterna. Eso es lo que se hace en ese servicio de amor, que en ese contexto de servicio de amor se tiene la verdad y se vive bajo la luz, y a través de la luz se manifiesta con quién estás. De tal manera que cuando nosotros estamos en contra de la luz, pues se nos manifiestan las tinieblas, y junto con las tinieblas nuestras malas obras. Y qué feo es que descubran las malas obras, le dé luz a la oscuridad y esas obras queden al descubierto, y muchas veces generamos mentira, 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 mentira. Ay, y es que te encontré, dice la esposa, en este teléfono, esta conversación de otra mujer. Y entonces vino la luz a la oscuridad y la verdad llegó a esa realidad. Entonces, como yo quiero encubrir la verdad que está escrito aquí, mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira. Entonces, miremos que no hemos deseado la verdad, ni hemos deseado la luz. Entonces, nuestras obras hablan de qué estamos deseando, de qué estamos tratando. Y por eso tenemos que mirar que Dios envía a su Hijo único para salvar a todo aquel, dice, para que todo el que crea en Él, todo, no dice algunos, no dice alguien, todo el que crea en Él, tenga vida eterna y no perezca. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Y creer qué significa? Creer significa sostener lo que hoy estoy viendo en este día,
y expresarlo con su gracia y su bendición. Ahora, ¿tú qué crees hoy en miércoles del Señor? ¿Qué crees? Y eso que crees debe de desenvolverlo en ese contexto de dejar que te envuelva la luz, te acompañe la verdad y se manifieste en sus obras de luz y de verdad. De otra forma, si te acompaña la oscuridad, pues ya dejaste que esa penumbra, esa oscuridad, sea un efecto de tus obras y de tu espíritu del mal. Abramos nuestro corazón al Señor y dispongámonos con su presencia misericordiosa, abriendo nuestro corazón una vez más en este día miércoles de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que, hijo de la luz e hijo de la verdad, bendecido seas.